Aquí reunidos con tu pueblo a darte culto. Amado Dios, bendice este pequeño estudio, Señor. Guíanos a la verdad, ilumínanos por medio de tu palabra, Señor, y ayúdanos y edifícanos, Señor, en ella. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te agradecemos todo esto por aquellos que están aquí, por aquellos que vienen en camino, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, entonces vamos a empezar leyendo la pregunta número 3. Bueno, ok, la pregunta que corresponde al día de hoy es la pregunta número 3, que dice: ¿qué es lo que enseñan principalmente las Escrituras? La respuesta es: las Escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer respecto a Dios y los deberes que Dios exige al hombre. Esta pregunta es importante porque es la que define el bosquejo de todo el resto del catecismo. Si tienen la pregunta 1 en el documento, aquí yo les compartí el bosquejo o el plan del catecismo, que en las 3 primeras preguntas es como una introducción, dando el propósito del hombre y hablando de la escritura. Aquí está la primera gran parte del catecismo, que es lo que el hombre debe creer respecto a Dios, doctrina, enseñanza, lo que él debe pensar, y en la segunda parte los deberes que Dios exige al hombre, que es lo que él debe hacer. Así que esta pregunta es importante por ese tema. Entonces vamos rápidamente a hacer un repaso de las preguntas anteriores. Entonces vimos la pregunta número 1. Entonces en la pregunta número 1 se nos pregunta cuál es el fin principal del hombre. Y la respuesta se divide en 2 partes: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Que es absolutamente todo. Esa debe ser nuestra prioridad en cuanto a nuestra vida cristiana. Y lo vemos no muy claro, sino se nos habla un poco de esto en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, donde dice que: ya que si comen o beben o hacen otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida debe ir con ese fin, hacerlo para la gloria de Dios. Y en esa obediencia encontramos deleite, sabiendo que vamos a disfrutar de Él no solamente aquí en esta vida, sino para toda la eternidad. Por ejemplo, vemos en Salmo 73, 25 al 26: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Me gusta cómo lo explica el catecismo infantil. El catecismo infantil lo pone de esta manera: dice: ¿cómo puedes glorificar a Dios? Y la respuesta es bastante simple: amándole y haciéndole todo lo que Él me manda. Así que es una forma de explicar, porque a veces glorificar a Dios, pero ¿qué se entiende por glorificar a Dios? No es muy claro. Entonces el catecismo infantil lo pone bastante sencillo. ¿Cómo glorificamos a Dios? Amándole y haciendo todo lo que Él nos manda. Busquemos Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16. El que lo encuentra lo lee. Sí. Lo leo. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, así que también Jesús dice: el que me ama, guarde mis mandamientos. Entonces, ¿cómo le amamos? Haciéndole lo que Él nos ha mandado a hacer. Entonces, esa es la pregunta número 1. La pregunta siguiente nos apunta dónde encontramos ese conocimiento necesario para amarle y esos mandamientos que debemos seguir. Entonces, vimos que hay 2 fuentes de verdad: la revelación general y la revelación especial. La revelación general se encuentra en la creación.
todo, absolutamente todo lo creado, es evidencia de que Dios existe. Y también el ser humano tiene en su corazón escrita la ley de Dios. Así que todas estas cosas le dan evidencia de que Dios existe, pero no es suficiente para llevarlo a la salvación. Requiere de una revelación especial. Y en esta revelación especial es la Biblia, la palabra escrita. Entonces, la revelación especial, que son las sagradas escrituras. Entonces, eso fue lo que vimos en las clases anteriores. Recordando que esta revelación especial es la única que nos capacita con el conocimiento del Evangelio y la salvación que hay en la fe en Jesucristo. Pregunta de hoy es: ¿qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Entonces, les hago la pregunta antes de empezar. ¿Qué son las Escrituras? ¿Cuáles son las Escrituras? Bueno, las Escrituras son la revelación que Dios ha dado, ¿no? De manera progresiva al ser humano. Ok, sí, las Escrituras se nombran de diferentes formas. Por ejemplo, se llama Biblia, también se le llama Palabra de Dios, o Sagradas Escrituras, que están contenidas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Así que, teniendo esto en mente ya, ¿qué son las Escrituras? Recordando qué son las Escrituras, vamos a ver o analizar la pregunta y la respuesta del catecismo para ver qué es lo que nos quieren enseñar. Y entonces, vamos con la primera pregunta del material. La primera pregunta del material dice: ¿qué quiere decir el catecismo con la palabra principalmente? ¿Qué es lo que enseñan las Escrituras principalmente? Ya vimos esta palabra en la pregunta 1, ¿no? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Entonces, ahora vemos nuevamente esta palabra, principalmente. ¿Qué quiere decir el catecismo con la palabra principalmente? Entonces, vamos a discutir esto. Que es la primera entre muchas, ¿no? La primera entre muchas. Ajá, ¿qué más? ¿Qué pueden decir acerca de la palabra? Más importante entre muchas también. Ajá. Sí, pero recuerden que ¿qué es lo que enseñan principalmente las Escrituras? ¿Qué es lo que se enseña principalmente en las Escrituras? Entonces, ¿a qué se refiere aquí el catecismo con la palabra principalmente? Fundamentalmente. Sí, que hay un tema principal, y es lo que estuvimos hablando la semana pasada, entre la diferencia entre la revelación general, que es toda la creación, que nos da evidencia de Dios, pero lo que vemos en la creación no nos muestra Jesús, no nos muestra el Evangelio. Entonces necesitamos una revelación especial que nos conduzca a Jesús, a su Evangelio y a la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, ese es el propósito principal de las Escrituras: enseñarnos, mostrarnos el camino de la salvación. Porque en la Biblia, como se menciona en el material, en la Biblia no vamos a encontrar información acerca de la ciencia química, electrónica, nada de eso, porque el propósito de la Biblia no es eso. Digamos, tratar de encontrar en la Biblia si hay vida en otros planetas. Ese no es el propósito de la Biblia. El propósito principal, el propósito central de las Escrituras es enseñar lo que el hombre debe creer acerca de Dios y los deberes que Dios exige al hombre. Aunque la Biblia toca muchos temas, su objetivo esencial no es dar información de todo tipo, sino instruirnos en la fe y la obediencia. Entonces aquí vemos estos dos aspectos de las Escrituras: lo que debemos creer, la doctrina, y los deberes que Dios exige al hombre, la práctica, nuestros deberes en la práctica. Vamos entonces a ver lo que tiene que decir en cuanto a doctrina. Juan 20:31. Juan 20:31. Ok, este es el versículo central del Evangelio de Juan, que dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Entonces, aquí menciona que hay cosas que no se escribieron en la Biblia, no se incluyeron en lo que tenemos actualmente aquí. Pero lo que está escrito es suficiente para que tengamos vida. Su nombre, ¿el nombre de quién? El nombre de Jesús. Entonces, aquí está, en la Biblia encontramos lo que debemos creer. ¿Para qué? Para salvación. Y también habla de los deberes que Dios exige al hombre, lo que el hombre debe practicar, lo que el hombre debe hacer. Busquemos Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Sí? Entonces aquí se muestra que Dios establece o define lo que el hombre debe hacer, cómo debe vivir. Entonces, ya poco a poco se va aclarando un poco más el tema de la pregunta número 1, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿O dónde encontramos ese conocimiento? Ese conocimiento está solamente en las Escrituras. En las Escrituras. Eso tiene que ver con una característica de las Escrituras, que es la suficiencia de las Escrituras. No necesitamos nada aparte de ellas para llegar a la salvación. Con ellas es suficiente para lograr ese propósito. Y por eso es que la Biblia es nuestra regla de fe, como dicen por ahí, regla de fe y conducta. Así que eso es lo que principalmente, o lo que se quiere decir con la palabra principalmente en la pregunta número 3. ¿Qué es lo que enseñan principalmente las Escrituras? La Escritura busca enseñar lo que debemos creer y lo que debemos hacer. Entonces, vamos a ver la pregunta número 2. Y revisando las preguntas y el material, hay unos errores. Y hay unas preguntas que no están muy claras. Yo las corregí acá, pero no tuve tiempo de enviárselas para que pudieran entender mejor la pregunta. ¿Errores de qué? ¿De traducción? Ajá. Sí, errores de traducción. Entonces, la número 2 dice: dé un ejemplo de las cosas que no se enseñan en la Biblia. Dé un ejemplo de las cosas que no se enseñan en la Biblia. Y ahí Williamson nos da algún par de ejemplos. Los oigo. Bueno, como lo que tú comentaste en un principio, ¿no? La Biblia no habla de la vida en otros planetas, ni habla de la composición de la materia, ni nada de eso. O sea, la Biblia habla de cosas específicas concernientes pues a la salvación del hombre. No te va a hablar de la ciencia, ni de la matemática, ni de política, ni nada de eso. Sí. ¿Algún otro ejemplo? Entonces, sí, correcto. No sé si iba a decir algo, pastor. No. Ok, entonces dice que no, como tú habías dicho, los ejemplos que tenemos ahí en el material no nos da fórmulas químicas ni principios técnicos de electrónica. La Biblia no es para eso. Ya estuvimos hablando de que el principal objetivo es mostrar el Evangelio, mostrar al Hijo y el camino de salvación. Entonces, la Biblia no es un manual científico o enciclopedia. Su propósito es espiritual y moral. Es como una vez hace tiempo estaba viendo un programa creo que era Discovery Channel o The History Channel, sobre la leyenda o el mito de Lilith. De Lilith. De la primera esposa. Que supuestamente creo que eran los judíos en el Midrash, si no me equivoco, que entonces vieron como una diferencia entre el relato del capítulo 1 de Génesis y el capítulo de Génesis, y entonces entendían que o sacaron o concluyeron que no son la misma mujer,
y entonces que supuestamente la primera mujer creada fue rebelde, y entonces Dios Dios la desechó, y entonces creó a Eva de la costilla, y entonces Lilith anda vagando por ahí, etcétera, etcétera. Con todo hombre, sí, los grandes temas científicos de Discovery Channel y de History Channel que realmente dan vergüenza. Entonces, es así, la Biblia no es un manual científico, su propósito es espiritual y moral. Entonces, aquí hay otro tema, si no me equivoco, aquí hay otro tema que se llama ¿cómo se llama? Es el despliegue progresivo del Evangelio, si no me equivoco, en que Dios va revelando poco a poco, cada vez más va ampliando la figura. Por ejemplo, recordemos que el hombre siempre ha necesitado de una revelación especial. El hombre siempre ha necesitado que Dios le hable. Tenemos el ejemplo claro de el Edén. Adán, aunque era perfecto, me corrige pastor si me equivoco, era perfecto, era creado bueno y perfecto, él aún así necesitaba de las instrucciones de Dios para poder entender su labor y realizarla. Así que, si así Adán, que era perfecto, requería de la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros que somos seres caídos? Y también que, y esto era lo que iba a decir, justo después que Adán y Eva pecan y Dios los saca del Edén, ahí entonces viene la promesa en Génesis 3:15. Dios no los deja sin su palabra, sin su voluntad, sin el Evangelio. Él les muestra ahí el Evangelio, Génesis 3:15, con el que llaman el protoevangelio. Así que más adelante a Noé se le regala un poco más. Y así. Esa es la característica progresiva de la revelación. Entonces, vamos con la pregunta número 3. Nombre un tema del cual la Biblia no habla nada en lo absoluto. El material también Williamson nos da ejemplos también de que absolutamente no menciona en lo absoluto la Biblia. Ahí nos da el caso de Jesús. Cosas que no conocemos de Jesús, como son su apariencia o su educación, o cómo fue su niñez, etcétera. Sí, tenemos relatos de cómo fue la anunciación, de cómo fue su nacimiento. Tenemos un caso en la niñez de Jesús, cuando se perdió en el templo, y de ahí no tenemos más nada hasta justo antes de empezar su ministerio, y entonces ya tenemos los 3 años del resto de la vida de Jesús. De lo que quisieron en alguna manera como decir cosas que Jesús hizo, creo que fueron los gnósticos, ¿no? Que ellos, una vez escuché que dice que en algunas escrituras gnósticas decían que Jesús, sabiendo su naturaleza divina y demás, se iban a jugar y hacer travesuras, se convertía cosas, que la flor de la convertía en mariposas y demás. Que resucitaba palomas. Y esas cosas. Y bueno, y tratando de hacer eso con esto, que es lo que nos enseñan principalmente las escrituras, muchas personas hoy en día, teniendo ese mismo tipo de delirios, quieren que sus pensamientos sean como elevados a esa categoría, como de revelación. Y entonces es hoy donde tú ves cada vez más pastores diciendo, es que Dios me lo reveló directamente, que tuvo un sueño, etcétera, ¿no? Y precisamente actuando como actúa la gente que riñe con esta idea, pues que está o no contenido en la escritura. Sí, así que por lo menos esos casos de la vida de Jesús que no se mencionan en las escrituras,
la apariencia física de Jesús. Esto muestra que la Biblia omite información que no es esencial para nuestra fe y salvación, porque lo está escrito para que creamos, así como vimos en Juan capítulo 20 versículo 31. Dame un momentito que creo que no se puede editar. Ok, entonces continuamos. Pregunta 4. Esta es una pregunta que no está clara ahí, muy mal traducida. 4. ¿Cuánto del mundo el hombre en la figura 3.1 entiende correctamente? ¿Por qué? ¿Cuánto del mundo el hombre en la figura 3.1 entiende correctamente? ¿Por qué? Recuerden que ahí Williamson menciona sobre por lo menos el caso de un científico que trata de entender el mundo ignorando el conocimiento de Dios. Entonces, teniendo eso en mente, ¿cuánto del mundo el hombre en la figura 3.1 entiende correctamente y por qué? ¿Puede entender algo correctamente sin ese conocimiento de Dios? Definitivamente que no lo va a entender correctamente. Y yo, hermano, contesto así, recordando el texto ese de la Biblia que dice que el hombre está en... O sea, perdón. Hay un texto en Efesios que dice que Dios alumbra el entendimiento del ser humano. O sea, si Dios no alumbra el entendimiento del ser humano, entonces el ser humano está en tinieblas totalmente. ¿Y cómo va a entender algo con claridad si está ciego? Entonces, definitivamente que, yo respondería, que no lo entiende correctamente, que lo podrá entender a su manera, pero no correctamente. Ahora, esta respuesta es debatible, pero tenemos que recordar que lo que estamos tratando de entender es o ir en el carril de lo que vamos viendo, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Dónde encontramos o sabemos cómo glorificar a Dios y gozar de Él para siempre? En las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan las Escrituras ahora? Entonces, ¿cuánto del mundo el hombre en la figura 3.1 entiende correctamente? Dios ha puesto sabiduría en el ser humano. Dios ha puesto sabiduría, por eso tenemos todos los descubrimientos, porque obviamente es uno de los atributos que Dios ha compartido con sus criaturas, sabiduría. Pero obviamente esta sabiduría es caída, es imperfecta, pero tiene que observar aquí que en la pregunta habla cuánto puede entender correctamente. ¿Cómo sería? Entonces, la respuesta sería poco o nada, no sé. Okay. Sí, en realidad sería nada en un sentido verdadero. Todo a medias, podría ser a medias. Así que nada en un sentido verdadero porque excluye a Dios de su interpretación de la realidad. Okay, su concepto de la realidad está incompleto. Y casualmente, hermano, una vez conversando, pues, porque eso son cosas que yo he llegado a conversar con gente y dice, no, pero mira el conocimiento científico que hay en la actualidad. O sea, tú no puedes decir que el hombre no conoce algo a cabalidad. Y yo me atreví a contestarle en ese momento, bueno, ¿cuánto ha demorado que el hombre llegue a ese conocimiento cabal, según lo que tú dices? O sea, ha demorado siglos. Sin embargo, si lo comparamos con lo que estamos viendo las Escrituras, que es la revelación especial de Dios, nos lo dice de manera directa. O sea, sin tardar tanto tiempo. O sea, el hombre, y es más, de hecho, como yo le comentaba, nosotros en Panamá tenemos muchas, muchas ideas equivocadas en cuanto a las cosas que son espirituales, ¿no? Y hay gente que permanece así toda su vida. ¿Y por qué permanece así toda su vida?
porque no se da a la tarea o no tiene a alguien que conociendo la palabra de Dios se la lea, se la explique, se la enseñe, y siempre tienen ese tipo de mitos en su mente y todo lo demás. Pongo un ejemplo. Mire, yo de niño crecí viendo en el portal de la puerta un pedazo de pan y un vasito de agua. Yo le preguntaba a mi mamá, ¿y eso por qué tú lo pones ahí? No, eso es para que el espíritu de tu abuela o el espíritu de no sé quién venga de noche, beba ahí y coma un pedacito de pan. Entonces, se supone que eso era una creencia y se supone que eso era algo cierto, pero cuando yo llegué a las escrituras, yo me di cuenta que eso era un absurdo, o sea, que eso era una creencia totalmente jalada de los cabellos. Entonces, ¿cuánto tiempo ha demorado la famosa ciencia en traerle claridad a la humanidad? Ha demorado mucho tiempo. Cuando Dios desde Adán empezó a dar instrucciones directas, claras de lo que tenía que hacer. Yo pienso que essa pergunta ella tiene como respuesta, de hecho, digamos, nada. Entender correctamente las cosas del mundo, uno teria que ver por la perspectiva bíblica, ¿no? Pero, por outro lado, não quer dizer que a gente tampouco não sepa nada. Porque Deus ha dado conhecimento, capacidade intelectual para que o homem progresse. Digamos, cientificamente, ou encontrando soluções para problemas da vida, para prover mejor qualidade de vida para o ser humano como um todo, pero tem conhecimento, pero não é distorsionado porque está afetado por el pecado, não tem a luz do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo para utilizar o conhecimento de la maneira correta também. Então, sim, essa graça de Deus que vem por el Evangelho, por el Espírito, quando não tem esse entendimiento correcto. Sí, entonces eso nos lleva nuevamente hacia atrás a las figuras del capítulo de la pregunta 1. Digamos, el centro. ¿Quién está el centro? ¿Yo o Dios? Entonces, en el centro de esa va a estar el hombre. En el de la 3.1, en el de la 3.2 obviamente va a estar Dios y buscar la gloria de él. Sí. Entonces, ¿por qué entiende correctamente la figura 3.2? Porque ha recibido la luz de la palabra de Dios y cree en el Dios verdadero. Entonces, la fe le permite ver su vida y el mundo como parte del plan y creación de Dios. Que de esa forma va a glorificar a Dios. Pregunta número 6. Explique estas palabras de la Biblia. En tu luz vemos la luz. Eso se encuentra en Salmo 36, versículo 9. En tu luz vemos la luz. ¿Qué me pueden decir en ese aspecto? En tu luz vemos la luz. Ajá, ese es Salmo 36, versículo 9. Bueno, la luz de Dios es la luz verdadera. Sí. Creo que Juan 1 dice que era la luz de los hombres, ¿no? La luz verdadera. Y es precisamente, bueno, con la iluminación que Dios da que nosotros podemos ver con claridad. Ajá. Todo. Sí, por lo menos en la figura 3.2, ahí nos da un pasaje, nos da dos pasajes, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra, la exposición de tus palabras imparte luz. Salmo 119, 105 y versículo 130. En tu luz vemos la luz, Salmo 36, 9. Entonces, ¿qué entienden ahí por en tu luz vemos la luz?
¿Qué se refiere a? A la palabra de Dios como luz. A la palabra de Dios como luz. Esa luz también alumbra nuestro camino, guía nuestros pasos. Hermano, y viendo también que Dios es el único que puede a una persona que se acerca a la Biblia hacérsela entender claramente, ¿no? Porque hay gente que lee la Biblia y aún así dice que no la entiende. O nosotros podemos ver también los ejemplos, muchas personas que leen la Biblia y sacan interpretaciones diferentes, ¿no? Entonces, también debemos verlo en el hecho de que Dios es el único capaz de la Biblia, que es luz, enseñárnosla con claridad. Enseñárnosla con claridad, porque si no, vamos igual. Sí, eso es lo que veíamos la vez pasada en la pregunta número 2 del Catecismo Mayor, sobre cómo se manifiesta que Dios existe. Y en la respuesta, cuando vemos de la revelación especial, nos habla que de la palabra y el Espíritu. Correcto. La palabra y el Espíritu. Ok, entonces continuamos. Dice la pregunta número 7. ¿Cuáles son las dos partes principales del catecismo? Ya yo lo mencioné, Williamson lo explica ahí. Es la estructura del catecismo. ¿Cuáles son las dos partes principales del catecismo? Preguntas y respuestas. A ver, sí. Es una estructura. Las dos partes, sí. Pero específicamente, sí, de acuerdo con lo que nos da la respuesta de la pregunta número 3. ¿Cuál es la estructura del catecismo? De esta pregunta. Ajá, de esta pregunta. Pero estamos entendiendo aquí esta pregunta. Ok, sería lo que debemos creer, lo que debemos hacer. Ajá, esas dos. Entonces, la estructura del catecismo es que lo que debemos creer es de las preguntas 4 a la 38. Lo que debemos creer. Y lo que debemos hacer son de la 39 a la 107. Así es como esas son las dos partes principales del catecismo. Lo que debemos creer respecto a Dios, y la segunda parte es lo que Dios le exige al hombre, los deberes que Dios le exige al hombre. Y como ya les dije, está claramente aquí en el... Si no estudiaron, no leyeron. Fin de ver. Entonces aquí está, ¿ok? La primera parte es lo que debemos creer respecto a Dios. Por ejemplo, tenemos la doctrina de Dios, pecado, pacto de gracia, Cristo, salvación. Eso es lo que el hombre debe creer. Y en la segunda parte, las preguntas de la 39 a la 107, están los deberes que Dios exige al hombre. Los mandamientos, tenemos los deberes evangélicos, que son la lectura de la palabra, la oración y los medios de gracia. No, espérense, me equivoqué de ahí, 85, 87, ajá, sí. Entonces, esas son las dos partes en las que se divide el catecismo. Seguimos con la siguiente pregunta. Sí, entonces, eso es lo que podemos ver aquí. El catecismo sigue un orden, o trata de seguir un orden bíblico. Primero, doctrina, ¿sí? Primero doctrina y luego la práctica. Supuestamente, y esto es algo que yo creo, la teoría es inevitable. La teoría es inevitable. Es algo absurdo decir que vamos a hacer o practicar algo sin una previa, sin tener una teoría. Entonces aquí definitivamente tenemos que tener el conocimiento correcto para entonces aplicarlo de una forma correcta. Seguimos con la pregunta número 8. ¿Sobre qué hace énfasis el catecismo en primer lugar y por qué? Sobre lo que debemos creer. Sobre lo que debemos creer. Porque la fe correcta es esencial antes de la obediencia correcta. ¿Cómo era eso que decía mucho Mauricio?
Ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. Ajá, ese, sí, eso siempre desde el principio él siempre andaba repitiendo, ¿no? Hermano José, mire, yo quiero nada más hacer un comentario. El sobrino de mi esposa está aquí y posiblemente para él toda esta terminología, catecismo y demás, le pueda parecer un poco rara, porque él viene de otro contexto, pero lo que yo quiero enfatizar, bueno, es realmente lo importante es tener dentro de las comunidades cristianas documentos como el que estamos ahorita estudiando pregunta por pregunta, porque es, como bien acaba de plantear, hasta el comentarista del catecismo está diciendo en las partes en las que está haciendo énfasis el catecismo menor. Sin embargo, muchas personas pueden ser que escuchen el término catecismo y se asusten. No, pero es que es importante que uno tenga, además de la Biblia, que es nuestra norma más alta de fe y conducta, que tengamos documentos de donde toda esa revelación bíblica esté ordenada, porque si no, va a ser como nada en muchos aspectos. O sea, va a ser como lo que ocurre en otros grupos que tienen la misma Biblia que nosotros y sin embargo ustedes lo que practican, lo que hacen y lo que enseñan. Entonces hago el comentario precisamente agradeciendo también porque él puede escuchar y se le puede entonces aclarar todo esto que él puede estar teniendo en la mente ahorita. Sí, entonces una vida recta no es posible sin una fe verdadera. Vamos a la pregunta número 9. ¿Es la fe verdadera suficiente? Explique. ¿Es la fe verdadera suficiente? Explique. ¿Es la fe verdadera suficiente? Ahí nos menciona, el comentarista nos menciona Santiago capítulo 2. La fe sin obra es muerta. Entonces, hay que ponerla en práctica, la fe. Entonces, la fe verdadera no es suficiente. Porque la fe genuina siempre produce obediencia, siempre produce frutos. La fe verdadera. Santiago enseña que la fe sin obras está muerta. Creer correctamente debe ir acompañado de vivir correctamente. ¿Sí? Así que si, digamos, esa persona habla muy bonito de la Biblia, predica muy bonito, pero después su comportamiento no refleja lo que se enseña en las Escrituras, realmente hay que dudar si creyó, ¿verdad? Pero hay que dudar si creyó. Aunque nosotros no somos dioses y nosotros no vemos el corazón de ningún ser humano, pero, como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Eso lo encontramos en Santiago capítulo 2, versículos 14, 16 y 26, que son los que menciona Williamson ahí. Y creo que es la última pregunta. ¿Cuántas preguntas son ahí? 10. Son 12. 12. Me faltó otra página. Bueno, no importa. Vamos a ver. Pregunta 10. ¿Estaría mal si el catecismo tratara la ley antes que la fe? ¿Por qué? La ley antes que la fe. Eso es como tratar de empujar una carreta que no tiene ruedas. O sea, primero lo primero y después viene lo demás. ¿Qué sería lo primero? Estaría mal si el catecismo tratara la ley antes que la fe. Bueno, eso, no, estoy diciendo. No. Estaría mal si tratara la ley antes que la fe. No está mal. ¿Por qué? Porque como dice acá, ¿no? Y también lo dice la Biblia, la ley es nuestro tutor para conducirnos a Cristo, así de que seamos justificados por la fe. No estaría mal. No estaría mal.
no habría ningún problema, pero lo que creo que no se quiere dar a entender es que por medio de la ley se puede llegar a la salvación, en el sentido de por hacer. Se pueda llegar a la salvación. Por las obras que uno haga, puede llegar a la fe, porque sabemos que la ley es la que definitivamente nos lleva a Cristo. Es como creo que decía Lutero, la doble función de la ley. Para el pecador es una vara que golpea al pecador hacia Cristo, y para el creyente la ley es un bastón que lo ayuda en su camino, si no me equivoco. Estoy parafraseando, te recuerdo. Y tiene bastante sentido, porque la ley, si uno mira la ley, uno ve que la ley es instrucción, o sea, instrucción para muchos aspectos de la vida, en ese caso el pueblo de Israel, pero todo ese contenido guiaba hacia el mismo Cristo. Sí, porque como dice Romanos capítulo 3, versículo 20, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Muchos dicen ahora, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Como diciéndole a la gente que no observe la ley, ¿sabes? Bueno, no observe la ley para que veas que te vas a tropezar, pues igual. Sí, por eso ahí tenemos lo que es la suficiencia de la Escritura. Toda, absolutamente toda, es necesaria. Así que la ley nos lleva a Cristo. La ley nos lleva a Cristo. Inevitable, es la única forma. Es como nuestra calle sin salida. Es nuestra calle sin salida porque nos muestra que en nosotros no hay forma de cumplir la ley. En nosotros no hay forma de cumplir la ley, solamente Cristo, quien cumplió la ley perfecta, es quien nos puede dar su perfección y tomar nuestros pecados por los cuales murió en la cruz y clavarlos en la cruz. Así que esa sería la pregunta número 10. La pregunta número 10. ¿Estaría mal el catecismo tratar la ley antes que la fe? No. Se puede tratar de cualquier manera, pero la ley no puede quedar sola. Tenemos que mostrar el camino. Okay, la ley nos deja sin excusa, nos deja desnudos, diciéndolo de forma metafórica. Pero el Evangelio es el que nos muestra la solución a nuestra incapacidad de cumplir con la ley. Así que necesitamos ambas. No importa en qué orden, pero necesitamos ambas. Así que tenemos Romanos 3:20, que por medio de la ley es que se nos da el conocimiento del pecado. ¿Cuál sería la pregunta 11 que no la traje? La 11 dice, ¿cuáles son algunas de las razones a favor de tratar la fe antes que la ley? Bueno. Yo creo que ya conversamos de esa. La fe antes de la ley. ¿Cuáles serían algunas razones a favor de tratar la fe antes de la ley? Entonces, ¿cuál sería su respuesta? Y yo creo que ya la mencioné. Aquí todo el argumento, por lo que puedo leer así, está a favor de que la ley es vista, la ley es vista después de la fe. Sí, porque es eso lo que les había mencionado, que se puede malinterpretar y pensar que por cumplir la ley puedes merecerte la salvación o llegar a lograr la salvación por medio de cumplir la ley. Entonces se pone la fe primero para tratar de evitar ese malentendido. Y entonces poner a Cristo por encima. Poner o apuntar a Cristo primero. Pero obviamente la ley nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Pregunta número 12.
¿cuál es la verdad más importante que podemos aprender de esta pregunta del catecismo? Que las escrituras son importantes para lo que necesitamos conocer acerca de creer y de lo que debemos hacer. Sí. Así que, correcto, como dice el pastor, ambos aspectos son importantes. No solamente lo que creemos es importante, sino también cómo practicamos eso que creemos. ¿Cómo practicamos eso que creemos? No se puede rechazar la doctrina. Eso sería absurdo, porque ¿cómo vas a practicar algo que no tienes? ¿O cómo vas a poner en práctica algo que no conoces? Y nuevamente, Adán, siendo perfecto, necesitaba de la palabra de Dios, de la guía de él. ¿Cuánto más nosotros que somos seres caídos? Entonces, ahora ya no tenemos esa palabra directa de Dios, audible como en otros tiempos, pero la tenemos por escrito, porque todo lo que está escrito es para que tengamos vida y vida en nuestro Señor Jesucristo. Así que ya con esto se concluye lo que es la introducción del catecismo y se entra a lo que son las dos partes principales de la pregunta 4 al 38, lo que el hombre debe creer, doctrina, y de la pregunta 39 a la 107, lo que el hombre debe practicar. Entonces, como vimos, ya simplemente para cerrar, vimos que la Biblia es la revelación especial de Dios para llevarnos al Evangelio y a su Hijo, que es Jesucristo. Vemos que la Biblia es la única inspirada por Dios. Es la única inspirada por Dios, como se refiere al término, que es como exhalada por Él, como si Dios mismo la hablara. Ahí se podría entrar en otros temas como cómo fue dado esa inspiración en los que la pusieron por escrito, pero es inspirada por Dios, y como es inspirada por Dios, es la única que es inerrante, que no tiene error, es infalible, que no es capaz de errar. Vimos también que su inspiración es plenaria. Toda la Biblia es inspirada por igual. Vimos que esa inspiración es verbal. Obviamente Dios se comunica con los seres humanos por medio de palabras y formas que Él puede entender, no por medio de jeringonzas que nadie comprende, simplemente el que las está balbuceando. ¿Qué más podemos decir? Podemos ver 3 aspectos más, que es la autoridad también. La autoridad de las Escrituras tiene autoridad sobre nosotros por el autor. ¿Quién es el autor de las Escrituras? Dios, por medio del Espíritu Santo, inspirando a hombres para que la escribieran. La autoridad. Tenemos también el concepto de, creo que lo tengo por aquí, la suficiencia de la Escritura, que estuvimos viendo, por lo menos el Catecismo de Westminster, en el capítulo 1, que trata sobre las Escrituras, párrafo 6, nos habla de las suficiencias de las Escrituras. Dice: la totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano está expresamente expuesto en las Escrituras, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de ellas, a las cuales nada debe añadirse en ningún tiempo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por tradiciones humanas. Por ejemplo, aquí en añadir y quitar hay 2 errores. Hay 2 errores en que se puede caer. Uno es el antinomianismo y el otro es el legalismo. El antinomianismo es como quitar cosas que a uno le parece que no necesita o no son
necesarias para su práctica correcta del cristianismo. El otro extremo es el legalismo, es añadir cosas. Y en esto de quitar y añadir, me recuerda a lo que reclama el papismo romano sobre de que la Reina Valera le quitó libros a la Biblia. Entonces, me da risa porque ahí está lo que yo había mencionado anteriormente, los significados importan, las definiciones son importantes, porque como los protestantes definimos la escritura, es diferente a como el papismo interpreta las escrituras, o lo que es inspirado, porque para nosotros los libros apócrifos o deuterocanónicos no son inspirados y son como cualquier otro libro, así que si están uno en la Biblia da igual, porque son escritos meramente humanos. Entonces, el protestantismo no le ha quitado nada a la Biblia, porque lo que está inspirado está ahí, son los 66 libros. Eso es lo que me da gracia en cuanto a esa discusión. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu es necesaria para la comprensión salvífica de las cosas reveladas en ellas. Ok, no solamente el leer la palabra, sino que necesitamos del Espíritu, que es el que nos revela esa verdad, el que nos quita el velo de lo que estamos leyendo. Reconocemos también que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración de Dios y del gobierno de la iglesia comunes a todas las acciones. Ya, esto es. Y también, eso en cuanto a la suficiencia de las escrituras. Las escrituras es lo necesario para ser salvos. No necesitamos de un magisterio infalible. No necesitamos nuevas revelaciones para llegar a eso. Y por último, las escrituras son claras, o lo que se conoce como la perspicuidad de las escrituras, que se habla en el párrafo 7 del capítulo 1 de la confesión. Dice, todas las cosas en las escrituras no son igualmente evidentes en sí mismas, ni igualmente claras para todos. Ya vimos que hay cosas que son fáciles de entender en la Biblia, hay otras que son muy difíciles. Lo vimos en el caso de Timoteo. Estas cosas que has aprendido desde tu niñez, cosas que un niño puede entender, pero Pedro también nos habla que hay cosas que Pablo dice que son muy difíciles de entender. Entonces, todas las cosas en las escrituras no son igualmente evidentes en sí mismas, ni igualmente claras para todos. Sin embargo, todas aquellas cosas que son necesarias obedecer, creer y observar para la salvación, y esta es la clave, para la salvación. La Biblia es clara en todos los aspectos que tienen que ver con la salvación. Así que cualquiera persona leyendo las escrituras puede llegar a la salvación. No se necesita un magisterio infalible para esto, para que nos interprete este aspecto del Evangelio. Están claramente propuestas y expuestas en uno u otro lugar de las escrituras para que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, lleguen a una comprensión suficiente de ella mediante el debido uso de los medios ordinarios. Así que nuestro... Otra cosa, creo que es importante mencionar cuanto a las escrituras es la enseñanza o la doctrina acerca de la preservación de las escrituras. Porque uno puede decir, bueno, ¿cómo puedo tener la certeza de lo que tengo en mis manos es dentro de la palabra de Dios? Si los hombres van traduciendo y pueden quitar, pueden añadir, conectar. Sí. Entonces, hay que recordar que Dios no solamente inspiró las escrituras, pero las preservó. De manera que lo que tenemos hoy, podemos estar seguros de que es la palabra de Dios. Ok, entonces ya con esto terminamos lo que es la introducción del Catecismo Menor, preguntas 1, 2 y 3. Vamos entonces a orar. Oremos. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por las escrituras que hemos leído en el día de hoy, la palabra de Dios. Que este pequeño estudio sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor, que podamos comprender un poco más acerca de lo que trata tu escritura, de lo que trata tu palabra, tu revelación, y cómo entenderla, Señor. Gracias, Señor, por la iluminación de tu Espíritu Santo sobre nosotros, y permítenos, Señor,
estudiar tu palabra cada día más para poder entonces reflejar, Señor, reflejar tu gloria en vidas completamente cambiadas, Señor, y que buscan solamente adorarte día a día. Amado Padre, te pedimos